tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes. Iniciamos la semana, una semana que pues arranca con este día de asueto para muchos mexicanos. Qué gusto, Huemansin, Karen, hola Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Nosotros aquí bien puestos en vivo para llevarles lo más importante de la información. Y vamos a comenzar con lo que tenemos detrás de nosotros, el mural en esta ocasión es para conmemorar la revolución y tiene que ver con algo que más adelante les vamos a compartir en el Zócalo. Esta es una locomotora que se llama Petra, o así ha sido bautizada. Petra Herrera. Petra, en honor a Petra Herrera, que fue una mujer revolucionaria que comandó un grupo de mujeres por ahí de 1914 en la batalla de Torreón y que además se disfrazó de hombre. Es por eso que esta locomotora que se instalará, que ya se instaló quizás en la plancha en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, lleva el nombre de Petra. Vamos a hablar de los dos vagones, a continuación, de los dos vagones que llegaron a la Ciudad de México acompañándola. Las imágenes que estamos viendo en su pantalla son de esta locomotora que llegó. Bueno, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Cultura, el traslado va a empezar a las 12 de la noche, o sea, digamos a la medianoche, por lo cual entre las 4 y las 5 de la mañana ya debe de estar en el Zócalo capitalino. Y recuerden que esto forma parte de una serie de celebraciones que les hemos estado comentando, Huemansin, Karen, en los últimos días que realiza el gobierno federal, la Secretaría de Cultura, por el aniversario, el 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que bueno, desde luego consta de un desfile, pero también de la representación de escenas de las luchas villistas, zapatistas y también del cardenismo, que según informó la Secretaría de Cultura forma parte de la culminación de las luchas revolucionarias. Bueno, pues ¿qué les parece si vemos esta nota que ha preparado César H. Meléndez? La máquina se llama Petra y los otros dos coches, por ahí se veía algo que decía segunda, pues si quiere decir era para la segunda clase, había primera clase, segunda clase. Más adelante les mostramos los detalles, ¿no? Efectivamente, porque tenemos otra nota antes que busca difundir la valiosa labor cultural desempeñada por la escritora y promotora mexicana Antonieta Rivas Mercado, que se los anunciábamos en el avance hace un instante. Hay un nuevo festival para celebrarla. Impulsado por el Seminario de Cultura Mexicana y la Casa Rivas Mercado, se llevará a cabo la primera edición del Festival Antonieta Rivas Mercado. Talleres, cine, lecturas dramatizadas, performance y funciones de títeres son algunas de las actividades que ofrecerá esta primera edición, que busca reivindicar el nombre de la célebre promotora cultural mexicana. Contribuyó como autora, propiamente. Además, no es la única mujer de la época y de épocas posteriores a la que tendríamos que prestar atención. Es muy interesante cómo actualmente desde la cultura mexicana se está empezando a reivindicar a personajes que habían estado en el olvido, a lo mejor por ser mujeres, como en el caso de Anita Brenner, que ahora tiene su exposición en el MUNAL, como en el caso de Antonieta Rivas Mercado, que vuelvo a decir, no solamente fue mecenas o amiga de o hija de, sino que fue en forma una autora. Las actividades se llevarán a cabo en la Casa Rivas Mercado, ubicada en la calle Héroes 45, Colonia Guerrero, y todas son de acceso gratuito. Los contemporáneos a lo mejor no habrían sido lo que fueron sin la presencia de Antonieta Rivas Mercado, que era una mujer con alcances cosmopolitas, como era el propio grupo de los contemporáneos. Conocemos la correspondencia con García Lorca, por ejemplo, los viajes que realizó Antonieta, los vínculos que tenía con otras ciudades y este afán por asomarse más allá de los linderos nacionales es muy característico de la posrevolución desde el ámbito cultural. El programa de actividades completo y sus horarios están disponibles en el sitio electrónico www.seminariodeculturamexicana.com. Noticias 22, Víctor Gaspar. Gran personaje, ¿no, Laura? Karen, Antonieta Rivas Mercado, que si bien se ha hablado mucho de ella en diferentes ocasiones, me parece que todavía se requiere colocarla en el justo nivel que tiene, como uno de los grandes personajes que potenció la creación artística en nuestro país. Y recuerdo, Laura, hace unas semanas, tú conversaste con la autora de
una serie de libros muy importantes en torno a Antonieta Rivas Mercado. Bueno, si se trata de la recopilación, porque ella además de ser, como escuchábamos, mecenas, en fin, también era una autora. Era autora de textos, de relatos, de poemas, que no son tan conocidos, pero son de muy buena calidad. También han sido recuperadas sus cartas, muchas de ellas dirigidas, por ejemplo, a Alfonso Reyes, ¿no? Era amiga, jovencito Reyes. Era amiga de muchos de estos autores, de los contemporáneos, y pues ahí podemos darnos cuenta de esta personalidad de alguien que pertenecía efectivamente a una clase que le permitía apoyar económicamente, pero no solamente era eso. Además, educada en Europa, hablaba diversos idiomas, una mujer de verdad muy, muy interesante. Así es. Además que se habite esta casa para homenajearla con un festival. Es muy interesante la arquitectura de la casa de Antonieta Rivas Mercado, pensando también en la historia arquitectónica familiar, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a otros temas, porque estos fueron los ganadores del Festival Internacional de Cine de Los Cabos del 2019. La octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos tuvo sus contratiempos, pero superó las expectativas. La selección de películas hizo que las personas se olvidaran de la playa y se metieran al cine. Las salas lucían abarrotadas. Se cerraron importantes contratos y aquí iniciará el camino de muchas películas. A pesar de la distancia que los separa del centro del país, Los Cabos se ha convertido en un destino obligado para los amantes del cine y todos aquellos que forman parte de la industria. El premio Cinemex México primero se lo llevó la película La Paloma y el Lobo del director Carlos Lenin, un largometraje que divide opiniones. Ahora viene el verdadero reto para esta película, el contacto con el público. Está siendo complicado, vamos a esforzarnos todo lo que podamos para que realmente pueda llegar a la mayor cantidad de espectadores posibles, porque realmente para eso hicimos la película, o sea, realmente sí es una propuesta muy, muy honesta, muy desde nuestra sangre, de nuestros sueños, desde nuestros miedos, y nos gustaría que llegara la mayor cantidad de espectadores posibles, y en ese sentido vamos a seguir intentándolo. Observar las aves de la cineasta Andrea Martínez Couder se llevó 2 reconocimientos, el premio Art Kingdom y el premio del público Cinemex. El largometraje retrata el deterioro físico y mental de una escritora diagnosticada con Alzheimer. En lugar de visualizar el terrible futuro que le depara, lo ve como una oportunidad para hacer una película, así que decide filmar todo su proceso de pérdida de la memoria, aunque sabe que más adelante necesitará a alguien que termine de contar su historia. La película la hicimos con muchísimo corazón para llegar al corazón de la gente, y yo creo que recibir el premio del público es mostrar que sí les llegó al corazón. Y eso para mí es, por eso hago lo que hago, por eso hago cine, por eso quiero contar historias, es para llegar a tocar el corazón de la gente. En el apartado de cine en desarrollo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa destaca Temporada de Huracanes de la directora Elisa Miller. Es una adaptación de un libro increíble de Fernanda Melchor, una escritora mexicana extraordinaria, y estamos haciendo la adaptación con los productores de Mr. Wu. Y en la sección de películas en desarrollo destaca Cosas que no hacemos de Bruno Santamaría, que se llevó el premio Chemistry. Estamos bien contentos, Abril y yo. Desde el principio, cuando empezamos a trabajar la película, Maru y Alejandra y Pancho se acercaron a ver qué estábamos haciendo y han estado dando un seguimiento, digamos que hoy justo como que culmina, yo creo, ¿no? En la ceremonia también se reconoció a Isa González por darle visibilidad al talento latino. Por su parte, el cineasta Ira Sachs y la directora Tatiana Hueso recibieron el premio Spotlight. Con tormenta incluida, concluyó la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, que ya es uno de los 3 encuentros cinematográficos más importantes del país. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahora vamos con un encuentro muy importante que ocurrió hace 500 años, Karen Huemancina. Así es, se trata del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. ¿Qué es lo que detona esto? ¿Qué es lo que detona este encuentro en diferentes tipos de actividades? Bueno, creo que hay algo interesante aquí, ¿no? Vamos a ver qué piezas artísticas formaron parte de la conmemoración de este tan icónico encuentro. Pluma y plomo, plomo y pluma, es un proyecto plástico editorial que reúne la perspectiva de los historiadores Christian Duverger y Luis Barjau, profundos conocedores de Hernán Cortés y Moctezuma respectivamente. Este par de libros, compilados en una caja,
están acompañados de 52 piezas realizadas en el último año y medio por Emiliano Gironella, artista plástico, para quien la conmemoración del encuentro de estos dos personajes reviste no solo una importancia nacional, sino mundial. Realmente México no empieza en la independencia, México empieza en este mestizaje europeo, indígena. Hay que entender que Hernán Cortés no conquista México si no hubiera tenido los aliados tlaxcaltecas. Entonces, hay que entendernos, y yo creo que es un momento, las efemérides, y más esta efeméride de 500 años, de reflexión de un pueblo, ¿no? Si nosotros no sabemos quién es Moctezuma, quién es Hernán Cortés, no sabemos quiénes son los padres de la patria. Entonces, este libro quiere salirse de esos héroes o villanos de bronce, sino tomar su dimensión humana. De igual modo, Emiliano Gironella reflexiona sobre la construcción del discurso histórico desde la academia, pero también desde la plástica. El discurso oficial de Diego Rivera y del muralismo que ponen un Hernán Cortés totalmente sanguinario, yo creo que ya pasando estos 500 años hay que darles otro valor, hay que estudiar a los seres humanos como lo que fueron. Sí, pues no hay conquista que no sea sangrienta, pero esas conquistas han sido en todo el mundo. Y aquí hemos caricaturizado a los personajes. En este país se han aprovechado de los discursos históricos para cuestiones políticas. Y yo creo que hay que, ya en este México del siglo XXI, hay que salirnos de los discursos demagogos y a irnos a los personajes de carne y hueso, ¿no? Todos los héroes o los villanos tienen defectos y atributos, pero en México la historia oficial se ha ido a una cuestión más de panfleto. Pluma y plomo, plomo y pluma, a 500 años del encuentro entre Moctezuma y Cortés, cuenta con un tiraje de 1000 ejemplares y es publicado por El Heraldo de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, antes de la pausa les tenemos regalito. Karen. Contamos con 6 pases dobles para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto se llevará a cabo el martes 19 a las 20 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo. Bueno, así que pónganse en contacto con nosotros a través de noticias22@canal22.org.mx, que se encuentra en este momento en pantalla. Y bueno, las primeras personas se llevarán estas invitaciones. Efectivamente, regresamos enseguida. Karen, ¿nos tienes algo que platicar? Sí, bueno, pues a lo largo de la semana les vamos a presentar algunas entrevistas que pudimos realizar en el Festival Internacional de Letras de San Luis Potosí, que se llevó a cabo por 14ª ocasión. Un festival muy interesante porque aborda las letras a partir del teatro, del cine, de la literatura y de las artes, y que bueno, además tiene invitados internacionales que dialogan con el público. Es la primera vez que el festival se llevó a cabo en una plaza pública. Es la primera vez también que lo organizó la Dirección de Cultura del Estado, que antes era una subdirección que pertenecía a la Secretaría de Turismo. Entonces hubo algunas modificaciones con el festival y lo que vamos a ver a continuación fue una entrevista con la directora de teatro, Adela Donadío. Ella es directora de teatro, actriz en Bogotá, Colombia. Y tiene un planteamiento interesante al respecto de esta arte escénica. Ella lo que propone es que la literatura tiene que jugar un papel fundamental y lo que hace es llevar a escena libretos literarios tomados de novelas literalmente, sin hacerles grandes modificaciones y así presentarlos al teatro como si fuera una conferencia, como si fuera sin mayor improvisación, es decir, que la literatura habite en la escena del teatro. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto de esta propuesta que tiene y sobre lo que piensa de las propuestas escénicas que se están realizando en el siglo XXI en Colombia. Creo que la literatura viaja, la literatura hace viajes, digamos, hay experiencias íntimas con la literatura y hay experiencias públicas con la palabra.
El teatro es una de esas experiencias. Llevé a escena, literalmente, un capítulo de una novela, sin hacer mayores adaptaciones, y es el capítulo de un Nobel de literatura de John Maxwell Coetzee, bueno, se pronuncia de una manera muy extraña, digamos que yo digo Coetzee. Y esa novela se llama Elizabeth Costello y el capítulo se llama El problema del mal. Entonces, aquí no solamente se reúne la literatura y el teatro, sino la literatura y la filosofía, la literatura y el ensayo, la literatura de ideas y por tanto el teatro de ideas. La experiencia de estar en escena es desde uno, o sea, yo no trabajo desde que una actriz o un actor tengan que imitar a alguien o intentar ser alguien. Sí, es ser otro, que es las pistas que me da el personaje, pero desde lo que yo soy, porque yo no puedo cambiar, yo no trabajo con voces impostadas, con imitación, sino con algo que surge del actor. Entonces es una experiencia para mí de la otredad, de hablar con las palabras de otro, pero volverlas propias, ¿no? Que yo creo que no requiere histrionismo, sino una gran sinceridad. Pero el teatro colombiano moderno, porque es que es un teatro joven, ¿no? Son 60 años, surge muy ligado a la realidad colombiana, es decir, no, es un teatro muy comprometido, yo diría que es un teatro comprometido, es un teatro que va desde la denuncia directa y a veces un poco panfletaria, como fue en los movimientos universitarios de los 70, que había que retratar a los militares, a los poderosos, muy de la caricatura, muy del panfleto, pero que se fue luego transformando. Y ha sido un teatro muy marcado por la creación de grupo, ¿no? Pues la creación colectiva, pero en las últimas décadas yo creo que el teatro sí sigue vinculado a los problemas del país. Una reflexión muy interesante, Karen, Laura, porque al retomar a un escritor como Coetzee, estamos hablando de un escritor que dentro de su literatura establece ciertos dilemas de manera particular a lo que ella se refería del vínculo que tenemos los seres humanos con otras criaturas vivas. Y ahí es donde establece, más allá de cualquier idea panfletaria, establece un problema filosófico de cuál es nuestra relación con otros seres vivos. Es un problema ético, religioso, y desde ese punto de vista me parece muy interesante este planteamiento que Por eso hablar se del comparte, teatro ¿no? a partir de la otredad. A eso se refiere. Y el teatro de ideas, ¿no? Es la propuesta que hace Adela Donadío desde Colombia y que, bueno, pues estuvo invitada en este Festival de Letras. Bueno, pues ya estaremos escuchando otras cosas más adelante a propósito de este festival, Karen, a lo largo de la semana. Y ahora vamos con un videojuego en donde tiene que ver de alguna manera con lo que estamos hablando en este momento. ¿Qué pasaría si un día las plantas crecen y nos devoran? Yo me llamo Salvatore Vitale, soy el director creativo en Estación Pi. Estación Pi es un estudio de videojuegos y ahorita estamos trabajando en un juego que se llama Green the Life Algorithm. Es un videojuego estilo Metroidvania. La historia trata sobre una civilización en donde las plantas cobran inteligencia y se encargan de destruir a la raza humana como tal. El reto más difícil ahorita ha sido el porteo a consolas. Ninguno de los que estamos aquí habíamos sacado un juego para ninguna consola. A lo mejor Android y los dispositivos móviles, pero no consolas. Entonces, cumplirle los requerimientos al mismo tiempo a Nintendo, a PlayStation, a Xbox y a Steam de PC ha sido difícil. La historia comienza con un descubrimiento científico donde las personas, por los transgénicos, empiezan a hacer que las plantas crezcan al gusto de las personas, como, o sea, aguacates gigantescos, todo en cuestión de minutos, ¿no? Entonces es ese control tan brutal que tienen contra la naturaleza que de pronto la naturaleza se torna en contra y los elimina, ¿no? Yo creo que es como una fábula, como de Ícaro, de que si vuelas muy alto te caes. Aquí en este juego queremos contar algo así, donde ten mucho cuidado con intentar controlar la naturaleza, porque la naturaleza es incontrolable. Podríamos decir que
el juego ya está terminado, pero todavía estamos haciendo que otra vez esté mejor esto, que esto cambie, que esto cambie. Entonces, de cómo quisiéramos nosotros el juego, pues sería mucho tiempo para acabarlo. De cómo nos aprietan los tiempos para entregas, pues prácticamente llevamos el 95% del juego porque ya se tiene que entregar. Entonces, se entrega, como se entrega, ese fue el 100% que logramos y todo lo demás saldrá con modificaciones o parches del juego para actualizaciones y demás. El juego sale el 22 de noviembre en todas las plataformas y sí estamos ahorita trabajando a marchas forzadas, es una labor extenuante, pero es un sueño hecho realidad para todos los que estamos aquí. Bueno, pues ya está casi listo este juego para que reflexionemos un poquito desde otra óptica en torno a los transgénicos y qué efectos pueden tener. Ahora, en otros temas, ¿qué significa la libertad y el poder del escritor? Esto es lo que plantea Slomomir Mrozek. Saúl Meléndez nos revela los secretos de la obra En alta mar desde la escena. Hombre, me comería cualquier cosa. ¿Ya te acabaron las provisiones? 3 náufragos en una balsa discuten sobre a quién habrán de comerse para saciar su hambre. Tras esta anécdota, el dramaturgo polaco Slomomir Mrozek reflexiona sobre el poder, el sacrificio y la libertad en la puesta en escena En alta mar, bajo la dirección de Saúl Meléndez. Ha cambiado mucho la estética en estos 60 años y este tipo de teatro se planteaba siempre como un teatro muy austero, no muy interesante actualmente. Nosotros hemos querido recrear estéticamente un ámbito más onírico en relación a la situación marina, porque es verdaderamente una metáfora política. El mar sí está allí, el hambre sí está allí, pero no está la sed, no está el sol, no está el cansancio, sino es hambre de poder, hambre de prevalecer sobre el otro. Con argucias y burlas estratégicas, los personajes exponen la degradación de sus valores, con tal de salvar el pellejo y no ser comidos por sus otros 2 compañeros náufragos. Ese individualismo contrasta con el concepto de libertad que el director de escena expone. La libertad es colectiva, o sea, finalmente no existe la libertad del individuo o de una comunidad, siempre, y más en esta época que vivimos, donde todo está unido por el sistema económico y por los medios de comunicación, la libertad que nosotros tenemos es la libertad en el sentido de la libertad del de enfrente, del vecino, del que decide, de quien sufre las decisiones de mis decisiones, las consecuencias, y de esa manera esta libertad es una especie de red donde alguien jala hacia un lado y todos nos movemos. La escenografía también alude a la idea de sacrificio. Es una balsa y hay un mástil, pero es una cruz porque hay una idea muy clara del sacrificio ritual del martirio, porque finalmente Mrozek, sin ser católico, pues es polaco. Igual que nosotros mexicanos, estamos llenos de esa iconografía. Y aquí hay verdaderamente un viaje de un héroe que finalmente va hacia el martirio pensando en el bien común, aunque la metáfora de la obra nos habla de que pues ese sacrificio seguramente será en vano. En alta mar se presenta los lunes y martes a las 8 de la noche hasta el 10 de diciembre en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque. ¿Qué pasó? Díganos el resultado. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¡No quiero comer! Usted está tratando de destruir este proceso. Bueno, ahí una opción teatral para estos días. Así es. Y bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver con la crisis que se vive en Colombia. La verdad, pasan los días y la información que nos llega, que podemos tener acceso por diferentes plataformas, es verdaderamente preocupante. Y sobre ello se va a hablar en Debate 22. Obviamente, Javier Aranda Luna va a analizar este asunto. Va a hablar sobre la situación también de Evo Morales en la Ciudad de México y lo que ha provocado sobre todo en su país natal. Vamos con esta información, con esta invitación a que se queden a Debate 22 después de Noticias 22, a una breve pausa.
Bueno, pues lo que les comentábamos al inicio del programa, ya estamos calentando motores. Literalmente, ¿no? Ahora sí, les vamos a presentar la nota de la llegada de 2 vagones desde Puebla a la Ciudad de México, 2 vagones, uno de pasajeros y uno de carga, que acompañarán a Petra, la locomotora que estará también disponible para la foto en el Zócalo de la Ciudad de México, y que bueno, pues vamos a ver cómo se llevó a cabo este traslado o cuáles son algunas de las características de estos 2 vagones. Son las 8 de la mañana del sábado 16 de noviembre. Hemos llegado al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en el corazón de la ciudad de Puebla. Estamos aquí para ser testigos de un hecho histórico. Por primera vez, 2 vagones situados en el patio del museo serán trasladados a la Ciudad de México para ser exhibidos en el Zócalo, junto a Petra, la locomotora de vapor. Se trata del coche express NM7858 y el vagón de pasajeros NM966. Es un momento en el que no solo creo que para todos los mexicanos va a ser histórico. Nunca antes había llegado un ferrocarril al Zócalo. Sí había tranvías, hubo largo tiempo tranvías, pero un ferrocarril no. Y creo que eso mismo ya es suficiente, le da una visibilidad al tema que nosotros estamos muy contentos por ello. Estos vagones arribaron al museo durante el último lustro del siglo pasado, en calidad de testigos silentes de un tiempo que no habrá de volver. Recientemente han sido restaurados y están en óptimas condiciones. Estos vagones seguramente que estuvieron en la vía angosta de Teciutlán, Puebla. Ajá. Y iba así casi hasta la sierra de Puebla. Son de las primeras décadas del siglo XX, pero son del mismo tipo de vagones que hubo durante las últimas décadas del siglo XIX, y es por eso que nosotros los propusimos para poder estar acompañando a la locomotora, que es de 1889, hizo con su presencia el 20 de noviembre en el Zócalo. El coche express, encargado de la correspondencia y paquetería, tiene una longitud de 10 metros con 90 centímetros y pesa 13.9 toneladas, mientras que el coche de pasajeros segunda NM966 mide 12 metros y pesa en total más de 16 toneladas. El traslado va a ser por carretera, por vía no se puede porque son de vía angosta, la vía angosta ya no hay. Entonces, con Lobois se van a trasladar y se van a subir con grúa. Aparte, pues todo lo que ya se quitó para que no se vaya a dañar el equipo. Se tienen que hacer camas nosotros les llamamos camas de madera, es donde va a soportar ambos pesos sin que se dañen lo que va intermedio, que es tubería y es herraje. Las medidas del cableado no permiten que los flux vayan integrados. Esa parte se va a desarmar son 30 centímetros que le estamos ganando a la altura del cableado, más que nada, para que no se dañe. Antes del mediodía y de que lleguen al museo los camiones plataforma, un vehículo de arrastre se coloca en la parte trasera del tren para tirar de él y separar los 2 vagones para su traslado. Se han colocado cadenas entre cada uno de los vagones para separar las otras fracciones del tren. Ahora los equipos de trabajo han colocado 2 gigantescas vigas de acero en la parte baja del vagón express para poder elevarlo un poco más de 2 metros sobre el aire. Cada una de las vigas estará sujetada a la pluma de 2 grúas capaces de levantar más de 60 toneladas. Todo está listo. Poco a poco el vagón comienza a elevarse y a desprenderse de sus ruedas, mismas que serán trasladadas en una tercera plataforma. Ha llegado el momento de la maniobra. La historia ferroviaria de México pende de un hilo durante unos minutos. Hay que ajustar bien las camas de madera para distribuir correctamente el peso del vagón. Se asegura el vagón a la plataforma mediante un conjunto de cadenas. En la correcta colocación de estas radica el éxito de esta operación. El siguiente paso consiste en arrastrar el vagón de pasajeros para repetir la misma maniobra que con el coche express. Mientras tanto, el vagón es cubierto con una lona que evitará que viaje expuesto a la intemperie. Una vez más, las grúas elevan su brazo para sostener el vagón que antaño
fue usado por los pasajeros de la mal llamada segunda clase. Ahora toca turno a las ruedas de ser sujetadas sobre la plancha con todo y cuñas. Sin que nos demos cuenta, cae la noche en la Angelópolis. A las 20 horas iniciaremos nuestro peregrinar hacia la ciudad, siguiendo la vía del tren turístico. Durante el trayecto hay algunos percances con la lona que cubre uno de los vagones. Nada que no se pueda solucionar. Son más de las 10 de la noche y la caravana de camiones cruza la caseta de la autopista México-Puebla y emprende su recorrido con rumbo a la capital, donde ya los espera una escolta federal para facilitar su ingreso hasta la diagonal 20 de noviembre, donde los vagones y sus ruedas habrán de pasar la noche. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, pues buena la crónica para ver cómo se hace el traslado de una de estas piezas que nunca había ocurrido. Y yo creo que lo importante aquí, amigos, Karen Mancini, es reflexionar sobre cuál ha sido la importancia de las locomotoras, de la red ferroviaria en nuestro país. Hay un libro muy recomendable del que hemos hablado aquí en anteriores ocasiones, de Elena Poniatowska, que se llama El tren pasa primero, que retrata las luchas revolucionarias desde el periodismo, desde la historia, la investigación, pero también desde la novela. Su protagonista se llama Trinidad y en realidad es como un alter ego, una especie de retrato de Demetrio Vallejo, el gran líder ferrocarrilero al que Elena Poniatowska fue a entrevistar estando en la cárcel, y que decía, era un hombre, le gustaba leer, muy letrado, y que encabezó luchas revolucionarias, desafortunadamente ferroviarias, desafortunadamente no con mucho éxito para los trabajadores. Creo que también tiene que ver, Laura, con una invitación a visitar el Museo Nacional de los Ferrocarriles de México en Puebla y el Museo Ferrocarrilero en la Ciudad de México, porque son también de los museos con menos visitantes. Y aquí quizás tendrán una oportunidad de promover la asistencia a estos recintos con muchísima historia. Y nada más comentarles, Noticias 22 está grabando en estos momentos en el Zócalo de la Ciudad de México la llegada tanto de estos dos vagones como la de Petra. Seguirán ahí nuestros compañeros para que mañana les tengamos todos los detalles de lo que ocurra esta madrugada. Bueno, antes de que nos vayamos a eso, tenemos la segunda parte, vamos a ver. Y ahorita comentamos un poco más por qué. La pregunta es ¿por qué un ferrocarril en el Zócalo para conmemorar la Revolución? La noche del domingo iniciaron los trabajos para colocar en la Plaza de la Constitución la vía férrea sobre la cual descansarán la locomotora Petra, su respectivo ténder y los dos vagones provenientes del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos que ya les hemos presentado. Todo el conjunto de trenes será el gran invitado al desfile conmemorativo por el aniversario 109 del inicio de la Revolución Mexicana, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre. A la salida de la estación Zócalo de la línea 2 del metro, frente a la Catedral Metropolitana, en el costado más cercano a Palacio Nacional, los equipos de trabajo de Ferromex han colocado 48 metros de vía angosta. Estas labores, que iniciaron el domingo, se extendieron hasta la madrugada de este lunes. Mientras eso sucedía, entraron al primer cuadro de la capital las dos plataformas con los dos vagones provenientes de Puebla y la grúa para su descarga, un gigante cuyo brazo es capaz de levantar 100 toneladas. Durante toda la mañana de este lunes, se llevaron a cabo las maniobras de colocación de los coches sobre los rieles, comenzando por las ruedas. Bueno, ahí tienen ustedes esto, resulta verdaderamente fascinante. Petra forma parte de un concierto, de una sinfonía con locomotora que se celebra en este Museo de los Ferrocarriles Nacionales en Puebla. El tono, el pitido de la locomotora forma parte de este concierto que regularmente se celebra en diciembre, así que ya veremos qué es lo que ocurre después de que está aquí en el Zócalo. La cosa es, ¿por qué una máquina, una locomotora en el centro, en el Zócalo, para conmemorar la Revolución? Las máquinas
El tren, la revolución fue prácticamente en todas las estaciones a donde llegó el tren. Y tú mencionabas hace un momento, cuando comenzábamos, la toma de Torreón. Torreón era un rancho, era una ranchería literalmente, que se le decía en el Torreón porque era un rancho que tenía un par de torres. Y el ferrocarril iba a llegar a Gómez Palacio, Durango, pero la gente rica que vivía allí dijeron, no queremos ruido, que se vaya para el otro lado del río, ahí para el Torreón. ¿Cuál fue la diferencia? Que conforme llegó el tren, llegó la economía, llegó la modernización, llegó la revolución y Torreón es lo que hoy conocemos gracias al paso del ferrocarril. Entonces, fascinante ver esas partes de los ferrocarriles y rápidamente, si se van a Cuautla, ahí hay otro museo de ferrocarriles y lo emocionante es que ahí está la máquina en la que llegó Madero a la Ciudad de México, mientras de la Ciudad de México va para Cuautla para encontrarse con Zapata. Entonces ahí está también. Bueno, pues ahí están tres espacios para visitar y nos vamos a otros asuntos. Nos vamos a otros asuntos porque mañana en el Auditorio Nacional distintas disciplinas artísticas convergerán para presentar lo que se llama Tengo un sueño. Los más de 600 niños que participarán este próximo martes 19 de noviembre en el concierto Tengo un sueño se reunieron en un campamento en Teotihuacán para afinar los detalles de su presentación. Hasta ahí llegaron Arturo Márquez, Horacio Franco, Regina Orozco, Leo Socchi, María Reina y Fernando Islas, entre otros. Tengo un sueño es parte de la cantata Los sueños de Arturo Márquez. Está basado en el famosísimo discurso I Have a Dream de Martin Luther King. Entonces un grupo de niñas y niños de Canacín, Yucatán, van a decir esos textos que quien haya escuchado esta cantata los decía siempre la hija de Arturo Márquez, Lili. Ahora van a ser los niños y niñas de Canacín, dirigidos además por el propio Arturo Márquez. Todos ellos forman parte de los 12.442 niños, niñas y jóvenes que forman parte de los 339 semilleros creativos de cultura comunitaria. Este programa se sitúa en aquellos lugares que más nos preocupan del país, aquellos lugares donde se desató la violencia, donde existe alerta de género, donde hay problemas de rezago social más grandes, es exactamente ese lugar donde se sitúan, pero no solamente en el municipio, sino en el barrio o la colonia precisa. Ellos en sus semilleros estuvieron trabajando de manera intensiva una disciplina artística, ya sea teatro, música, artes visuales, creación literaria, y esto ahora se ensambla, circo, y esto ahora se ensambla en una posibilidad de un espectáculo cuyo hilo conductor es la música, pero en cada pieza se acompaña de otras disciplinas. El éxito del programa de los semilleros ya está dando frutos y en breve tendrán actividades en el extranjero. Tenemos el gusto de haber estado trabajando con Gustavo Dudamel estos días. Él ya se comprometió a tener un trabajo más cercano desde Los Ángeles, en donde por cierto hay muchos mexicanos en La Yola, en la orquesta juvenil, y el trabajo que se hace con la orquesta que digamos es como la orquesta ejemplar de todo este sistema, que es la Carlos Chávez. Se van a hermanar estos sistemas, vamos a trabajar también con Gustavo Dudamel y con la orquesta comunitaria que ellos tienen allá, no solamente a partir de lo artístico, sino de intercambios. Tengo un sueño será el martes 19 a las 18 horas en el Auditorio Nacional y será transmitido por Canal 22. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues qué emocionante es imaginar que se pueden hermanar estos sistemas para la creación de nuevos valores de la música, pero sobre todo nuevos valores para la vida, para los jóvenes. El sistema de coros y orquestas juveniles e infantiles de Venezuela se creó a mediados de los años 70 por José Antonio Abreu y fue primero con mucho escepticismo por parte de todo el entorno musical que decía, bueno, pero ¿qué pretende este señor o cuál es su idea? ¿Qué tiene que ver esto con la comunidad, con el tejido social famoso? Y resultó que sí, funcionaba. Así es. Y bueno, lo importante, Laura, cuando mencionas un modelo educativo como de estas características, es que quién estaba involucrado junto con esa semilla allá en Venezuela, bueno, era nada más y nada menos que el mexicano Eduardo Mata. Entonces, estamos pensando... Carlos Chávez en su última etapa de vida también estuvo ahí. Entonces, es y el algo propio Márquez. que había ocurrido aquí y que desafortunadamente
en la educación pública se ha ido perdiendo, dado que las actividades artísticas, entre ellas la música, han perdido la presencia que deberían tener y que tienen en otras partes del mundo y de países desarrollados. Esperemos que esto sea como un impulso para que entonces podamos hablar en un país musicalmente rico como lo es México, de finalmente tener una buena educación. Mañana tendremos la oportunidad de ver a estos más de 600 niños que participarán en este concierto Tengo un sueño por Canal 22, no se pierdan la transmisión. Vamos a una breve pausa y al regresar, lo prometido es deuda, el reportaje sobre la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta. Lunes de reporteros y vamos en otro espacio con Karen y con Gwen Mancini. Bueno, Karen, lunes de reporteros, ¿por qué hablar de teatro penitenciario? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué fuiste particularmente allá a Santa Marta? Porque tienen un trabajo, Weman, muy interesante al respecto de la penitenciaría, de quienes están presos dentro de este penal y de la relación que tienen con el arte escénico. Es decir, lo que hacen es impulsar el teatro a partir de las emociones como un programa de reinserción, como enseñarles a ver que hay otros mundos más allá de lo que quizás los que están presos por algún momento solo vieron. Y entonces el teatro te abre estos panoramas, estas distintas imágenes, estas distintas posibilidades. Y eso es lo que ofrece la compañía de teatro penitenciario de Santa Marta, una compañía que tiene poco más de 10 años, una compañía que inició de una forma muy interesante porque sus creadores, sus fundadores, Itari Marta y Bruno Bichir, comenzaron con una llamada telefónica desde el Teatro Penitenciario Femenil de Santa Marta, una de las mujeres más famosas en México en prisión, que es la narcosatánica, una mujer a la que se le condenó por más de 600 años en prisión, y ella fue la primera en llamar al Foro Shakespeare. Itari Marta fue la que recibió esa llamada y la invitación fue a que los fueran a entrevistar porque resulta que esta mujer tenía una compañía de teatro independiente dentro del penal. Así fue el primer paso para crear esa compañía de teatro penitenciario. Pero, ¿qué te parece, Weman, si vamos a escuchar en voz de sus fundadores y de quienes integran el equipo la historia de esta compañía? La vida gira. A veces nos toca estar abajo, a veces arriba. Bueno, salí hace 7 años. Yo salí un miércoles en la noche y el jueves en la mañana me presenté en el Foro Shakespeare para que me dieran trabajo, ¿no? Fue el 15 de mayo del 2015. Fue el día que yo me incorporé a la compañía de teatro penitenciario. Fue un día sábado que íbamos a presentar función y pues me invitó él a que yo formara parte de los extras del personal de la obra que se estaba presentando en ese tiempo, que era El Mago Dios. Yo me integro al teatro por una invitación de un amigo que me hace para hacer un taller una función de payasos, pero yo no sabía actuar ni sabía hacer nada. Y se enteró que aquí en la compañía de teatro penitenciario iban a impartir un taller de clown y entonces me invita, vente, vamos a hacer eso. Y yo, no, ¿cómo crees? Y llego por pura casualidad aquí al teatro penitenciario. Este proyecto comenzó en la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, generando una compañía de actores profesionales al interior de prisión. Cuando el proyecto de la compañía de teatro penitenciario comienza a agarrar forma, en su origen tenía solamente un taller de actuación, que las personas comenzaran a tener herramientas para el teatro. Lo que nosotros hacemos es, dentro de las cárceles, generarles esto que te decía, una curiosidad por conocerse a sí mismos, por ver qué otros universos hay, qué más hay, y cuando salen, recibirlos y decirles, ese universo que te contamos que era posible que existiera, que te contamos allá adentro, es aquí, mira, aquí está. El teatro que nos han enseñado, que nos enseñaron desde hace casi 11 años, es eso, poner algo de ti en el personaje. Y más allá, ¿no? Un sentimiento, un resentimiento, porque no un miedo, ¿no? Un coraje. Y lo representas, mucha gente se va a ver reflejada, ¿no?
Y si no se ve reflejada, pues lo va a ver y se lo va a evitar, no lo sabemos, ¿no? Pero con que te lleves una reflexión o te vayas pensando en nuestra obra, pues creo que hicimos bien el trabajo, ¿no? Das una parte de ti, das una parte de eso que tú estás sintiendo adentro de tu ser, lo que nosotros aquí en el escenario le llamamos la entraña. Es lo mismo aquí en el teatro. Nosotros tenemos que actuar con mucha honestidad y decir, yo soy esto. Yo, Antonio Escalera, todo lo malo que hice se lo estoy prestando a Ricardo III para que todo nos salga demasiado bien. No solamente son las 10 formas de verme bonito, sino ya hay un contenido que mueve fibras sensibles y empezamos a evolucionar como personas. Evidentemente sí hay talleres de actuación, talleres de dramaturgia, porque también te puedes dedicar a escribir, ¿no? Dado que tienes el material emocional por dentro. Tenemos un taller de escenografía para que nuestros compañeros puedan construir nuestras escenografías y las de otros. Los talleres se dan 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y los sábados se presenta la obra. No necesariamente existe bibliografía o contenidos que aborden el tema de qué es trabajar en prisión. Aunque existen muchos proyectos en ese tipo, faltan documentos. Tiene también que ver con quitar la academia. No vamos ahí a hablar sobre lo que dice Stanislavski, lo que dice Brecht. No, tiene que ver con usar un lenguaje más coloquial y que entonces hacer sentir, como debería de ser, el teatro más cercano. Para que les confieses lo que quieren escuchar. Nosotros 3 somos actores, casi tan buenos como Kevin Spacey. Me gusta llorar, la verdad me gusta llorar, me permito llorar. Antes no, ¿por qué? Porque decían, no, los hombres no lloran, eso es lo que te inculcan desde chiquito, ¿no? Y más en la cárcel, imagínate, ¿no? Que toda la gente es, pues te vas convirtiendo en una piedra, ¿no? Prácticamente. Pero pues nosotros con el teatro pues le damos la vuelta a eso, ¿no? A no seguir siendo unas piedras, sino ser un ser humano, ¿no? Como cualquier otro. También somos portadores de vida, también podemos sembrar, podemos crear. Las ideas están en el aire. La diferencia es de quién las ejecuta. Y esto es lo que es la pieza importante para nuestra sociedad. El engrane perfecto. Y el trabajo del Teatro Penitenciario de Santa Marta se puede ver en 2 formatos. Uno dentro del penal de Santa Marta y otro en el 77. Vamos a ver qué es el 77. El 77 es un centro cultural que se encarga de gestionar proyectos de impacto social. Específicamente fue gestionado en su origen por el Foro Shakespeare. Lo que hacemos aquí en el 77 es ser esta sede en donde tenemos el espacio para poner nuestros montajes, pero también para inventar nuevos talleres. Hay 4 actores al día de hoy que estuvieron distintos años privados de su libertad. Estoy hablando de 20 años, 26 años, incluso casi 30, que mientras estuvieron dentro de cárcel, estuvieron formando parte del proceso de la compañía, recibieron ciertas herramientas y que al salir han ido especializándose en la rama de serigrafía, en la rama de producción, en la rama de parte técnica, en la actuación, y han adquirido conocimientos también desde otros directores. Lo que sucede con la compañía externa es que hemos buscado que de forma permanente estén dando función, ya sea en el 77, ya sea en otros teatros, aplicando convocatorias. Estas presentaciones puede ir público externo, pagar su boleto y verlos dentro del Teatro Juan Pablo de Tavira, que también es importante destacar que era un auditorio, era el auditorio de la Penny. A raíz de este proyecto lo rebautizaron como el Teatro Juan Pablo de Tavira. Es muy difícil que cuando sales de la cárcel te den trabajo, la verdad. Más teniendo antecedentes, ¿no? Pues nosotros no, perteneciste a la compañía, tienes antecedentes, pues trabajas con nosotros. Hoy tenemos un convenio con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario que avala eso. Nosotros somos una oferta de trabajo real para los integrantes de la compañía interna. Es quebrar con el estigma, ¿no? Porque una vez egresando pensamos, al menos yo pensaba que era un ex interno, que era un delincuente, y el teatro he logrado con el teatro y pues aparte con el colchón que es el Foro Shakespeare,
a desprenderme de eso, a no pensar en eso. Yo creo que la compañía de teatro penitenciario sí tiene un discurso y sí tiene un estilo muy particular y que no solamente vale la pena verlo, sino que además ha generado una nueva línea, digámoslo así. Estuvimos nominados en los premios Ciudad de México, realmente pues no la esperábamos, ya estábamos participando en los Metro. A mí me tocó ser nominado por actor de reparto y la compañía de teatro penitenciario en general. Entonces, cuando recibimos este premio es de que pues ha valido la pena 10 años de trayectoria. Y las obras que se van construyendo con este equipo de trabajo parten de un contenido original, en el sentido en el que con los directores afortunadamente han tenido la virtud de también ser dramaturgos, entonces han escrito a partir de la vida de mis compañeros, donde se hizo La Espera en 2017, dramaturgia y dirección de Conchi León. En 2018 hicimos Las Hijas del Aztlán, que es una obra que aborda una perspectiva de género, hablamos sobre la comunidad LGBTIQ. Y la que más me ha marcado es Ricardo III, que te hace ver el poder, el lado oscuro del ser humano, todos lo tenemos, la neta. Hablamos del poder, hablamos de que ese poder si es para bien, para construir o para destruir, y en este caso pues es para destruir una emoción que nos carcome dentro de una cárcel mental o cárcel física, que pues, es la PENI, y pues eso nos hace generar y podernos limpiar, y poder generar otras obras, y poder dejar la cárcel, y que este espacio que es el auditorio no sea el auditorio, sea un teatro. Si yo no hubiera conocido el teatro, pues a lo mejor pues, ni estuviéramos aquí, o me estuviera haciendo una entrevista. Mi vida hubiera sido muy diferente. Para mí la compañía de teatro significa responsabilidad, disciplina. ¿Qué significa para mí libertad? La mesa está servida, señores. ¿Nadie? Es más fácil mezclar el aceite y el agua que ver a un periodista vivo en este reino. Guamansi, intenso, sí, y ahora cuando me preguntabas por qué hablar del teatro penitenciario, porque al final te ofrece otros formatos, unas propuestas diferentes tanto en obras escritas especialmente para esta compañía como en escenarios. Así es, bueno, este es un teatro que podemos ir a ver allá en el 77, porque como se mencionaba en la nota, es Juan Pablo de Tavira, asesinado en el año 2000, padre de Marina de Tavira, quien junto con Jorge Correa hace cerca de, que serán más de 40 años, generaron un teatro penitenciario que ha tenido muchas réplicas en diferentes partes, por fortuna, pero que está dentro de los penales. Esto es lo que podemos ver. Nosotros, si nos ponemos de acuerdo, ahorita salimos y ir al vamos 77. al 77. Y ¿no? si están interesados, busquen en la página de internet de la Compañía de Teatro Penitenciario de Santa Marta. Y bueno, pues se puede ver tanto dentro del penal de Santa Marta como en el 77, este espacio que bueno, también se respira una atmósfera diferente, pero vale la pena ver estos otros formatos, estos otros espacios de libertad. Bueno, así es, y también un abrazo allá a Itari y a Bruno, que han estado trabajando de manera muy intensa. Trabajo impresionante de gestión, de difusión y bueno, pues también promoviendo estos talleres que antes no había taller, por ejemplo, de escenografía en un penal, ¿no? Y ahora se puede encargar la escenografía en ese penal. Bueno, gracias, Karen. Gracias, Guamansi. Muchas gracias. Ya nos despedimos, vamos a tener tiempo de algo más. Ya, adiós. Bueno, síganla pasando bien, descansando en sus casitas. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. Hasta la próxima.